Pido silencio, por favor, que vamos a empezar con la actividad. Hoy estamos en un panel muy especial porque tenemos a 4 diputados acá en el colegio. Pido un aplauso, por favor, para este panel. A mi derecha, Itaí Hauman y Horacio Pietragala. Un aplauso, por favor. A mi izquierda, Juan Marino y mi abuelo Néstor Pitrola. Un fuerte aplauso. Así que nada, estamos muy contentos de hoy tener esta oportunidad. Bueno, me presento también, yo soy Francisco Pitrola, soy el presidente del SEMBA. Así que nada, me parece que ya podemos ir arrancando. Si les parece, hacemos 10 minutos de introducción un poco. Obviamente la idea es hablar sobre el golpe de Estado, relacionarlo un poco con la actualidad, con el presente que vivimos y qué podemos hacer como juventud. ¿Les parece hacer de derecha a izquierda así? 10 minutos cada uno. Bueno, vos me avisás cuando más o menos digo, para no pasarme. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, primero agradecerle al Centro de Estudiantes por la invitación. Venimos de una jornada realmente muy importante. No sé cuántos de ustedes estuvieron ayer en la plaza. Si bien todos los 24 de marzo son una demostración de una gran vitalidad que tiene en la Argentina el movimiento popular, el ejercicio de la memoria histórica, la reivindicación de esa lucha contra la impunidad y por supuesto la conmemoración y la condena y el grito de no reconciliarnos, de no olvidarnos, de no perdonar los crímenes que se cometieron. Creo que lo de ayer tuvo condimentos especiales, ¿no? Más allá de que siempre los 24 de marzo son especiales para muchos. Para mí, por ejemplo, el 24 de marzo fue mi primera movilización, estando en el colegio secundario, como ustedes ahora. Seguramente para muchos de ustedes también fue una de las primeras oportunidades de manifestarse. Entonces siempre tiene esa cara simbólica. Pero ayer tuvo un escalón por encima, por muchas razones. Obviamente porque se cumplían 50 años y el número redondo siempre le da una carga especial, pero sobre todas las cosas por el contexto político en el que se dio esta marcha ayer. Un contexto político donde tenemos un gobierno que se ha propuesto abiertamente dar un combate, una batalla cultural, dirían ellos, contra ese ejercicio de la memoria histórica que no fue una constante en estos 40 y pico años de democracia. Hubo distintos momentos, bueno, puede explicar mejor Horacio, obviamente, que no es que desde el 83 para acá siempre hubo un consenso alrededor de lo que había sido la dictadura, sus crímenes. Hubo distintos momentos. Hubo momentos de impunidad, hubo momentos de teoría de los dos demonios, ¿no? Donde se trataba de equiparar lo que habían sido los crímenes de la dictadura con las acciones de grupos de organizaciones político-militares de la década del 70. Hubo distintos momentos. Pero y momentos donde incluso otros gobiernos, liberales, antipopulares, pongan el nombre que quieran, intentaron disputar eso, pero este gobierno llegó a otro nivel, donde ya lo que se busca no es simplemente relativizar los crímenes de la dictadura o construir una teoría de los demonios o decir simplemente, bueno, hay que dejar de mirar el pasado y mirar para adelante, sino que acá lo que se busca directamente es, a veces más explícita y a veces más implícitamente, pero se busca, diría, una reivindicación de lo que hizo la dictadura. Si ustedes miran los videos que sube el gobierno, si ustedes miran la retórica que ha usado el presidente de la Nación, Javier Milei, sobre este tema, es casi una réplica, un copy-paste de lo que los propios militares decían para justificar lo que habían hecho. ¿Y por qué me parece importante señalar esto? Porque estamos frente a un gobierno, el gobierno de Milei, que está muy consubstanciado ideológicamente con la ideología política que llevó adelante, de quienes llevaron adelante la última dictadura militar. Yo, para aportarles algo
creo, humildemente, diferente por ahí de lo que todos los que estamos acá seguramente compartimos, estamos de acuerdo, a mí me parece que hay muchos elementos por los cuales hay una continuidad histórica entre lo que Milei está queriendo hacer con la Argentina y lo que hizo la dictadura. Seguramente muchas veces ya he dicho y ustedes habrán escuchado lo que refiere al modelo económico. Es decir, la política económica que lleva adelante la dictadura militar, la idea de terminar con la posibilidad de la Argentina que se pueda desarrollar con autonomía, con cierto desarrollo industrial, la política económica de apertura indiscriminada de la economía, de liberalización. Eso seguramente no lo han escuchado muchas veces, pero para mí, eso es lo que les quiero aportar, la continuidad del gobierno de Milei con lo que inició la dictadura militar no es solamente el modelo económico. Modelo económico que se continuó en democracia, que se profundizó en la década de los 90, que tuvo un intento de reposición con el gobierno de Macri, pero el gobierno de Milei no es solamente por el modelo económico, sino por toda la ideología política que se transmite en cada uno de los mensajes de esta batalla cultural. El modelo económico de Milei efectivamente es continuidad del modelo económico que inició la dictadura militar de Videla con Martínez, ministro de Economía. Pero vamos allá. Por ejemplo, este es un gobierno que habla permanentemente de que viene a terminar con 100 años de decadencia de la historia argentina. Según la mirada histórica, la mirada sobre la historia argentina que tiene este gobierno, que es que la Argentina se jodió a partir de 1916, es decir, a partir de que la gente pudo votar libremente y que lo que hay que hacer es volver a una Argentina predemocrática, pre-ley Sacreña, es exactamente el mismo discurso que tenían los ideólogos del llamado proceso de organización nacional, es decir, de la dictadura del 76. La idea, por ejemplo, de que las universidades públicas o instituciones públicas educativas son centros de adoctrinamiento de subversivos, lo escucharon a Milei decir eso cuando habló de las universidades públicas, es una copia textual, palabra por palabra, de cómo los militares se referían a las universidades durante la dictadura, como centros de adoctrinamiento de subversivos que había que, por tanto, que había que atacar, que había que cerrar. La prédica anticomunista. Vieron que el gobierno de Milei está obsesionado, está convencido de que está dando una lucha para evitar que triunfe el comunismo. Y ustedes podrán decir, ustedes pueden hacer un consumo irónico, decir, che, esta gente tiene un pedo en la cabeza. Bueno, pero no es un invento de Milei, es exactamente la misma retórica con la cual se justificó los crímenes de la dictadura militar, que supuestamente ellos vinieron a salvar a la Argentina de que se convierta en el comunismo. Y esa idea del anticomunismo, que ustedes saben que el gobierno de Milei es ese uso que hacen de ese término, que no es un uso preciso, sino un uso totalmente generalizado a propósito, que va desde acá Néstor Pitrola hasta, no sé, Horacio Rodríguez Larreta, todos son comunistas para Milei. Insisto, uno se puede burlar de eso, decir que dicen pavadas, no son pavadas, no son pavadas. Lo dicen a propósito, usan a propósito ese término para denominar a todo un espectro político muy amplio, del mismo modo que lo hacía la dictadura militar para construir un enemigo, que no es el comunismo, es las fuerzas políticas democráticas, ¿no? Entonces, estoy mencionando ejemplos, podríamos mencionar mucho más de cómo toda esta batalla cultural, esta idea, por ejemplo, de que estamos dominados por una suerte de marxismo cultural, le dicen ellos, ¿no? Una suerte de ideología que considera que está bien que las personas del mismo sexo se puedan casar igual que los heterosexuales, o que ellos lo asocian a perversiones de la sociedad, es exactamente una copia del discurso de la dictadura militar. Porque ellos ¿cómo definían los milicos de Videla, Macera a los subversivos? No lo definían como aquellos que tomaban las armas para hacer una revolución, no, lo definían como cualquier grupo de personas que buscaba transformar la sociedad y determinados valores tradicionales. Entonces, cualquier persona que buscaba transformar los valores supuestamente tradicionales de la sociedad argentina,
era considerado un subversivo y que por lo tanto merecía ser combatido. Bueno, es muy parecido a lo que hace Milei cuando habla de la ideología woke y que supuestamente se están pervirtiendo los valores tradicionales. Bueno, hay una enorme cantidad de similitudes, de coincidencias, de continuidades históricas entre lo que fue la dictadura militar del 76 y lo que hoy estamos enfrentando en Argentina. Entonces, mi mensaje, para no hacerla larga, es que este 24 de marzo fue distinto a todos los anteriores, porque hoy nos estamos enfrentando en el gobierno de la Argentina a una fuerza política que expresa la continuidad ideológica de las miradas, de los valores, de las ideas que tenían los que llevaron adelante la dictadura militar del 76. Y no me refiero solamente a los militares que llevaron adelante y que cometieron los crímenes, el secuestro, la tortura y la desaparición de personas, sino que me refiero a todo el espectro de sociedad civil, de grupos económicos y por supuesto también de integrantes de las Fuerzas Armadas que llevaron adelante esa dictadura genocida. Hoy estamos enfrentando una continuidad de esa misma ideología, por supuesto con otros métodos, no estoy diciendo, pero esto nos plantea un desafío interesante, un desafío muy importante. Cierro, lo de ayer fue muy importante por esto, porque si lo de ayer no pasaba, muchos sentimos ayer que nos volvió el alma al cuerpo un poquito, si lo de ayer no pasaba, esta idea de relegitimar lo que hizo la dictadura y de retomar ese proyecto, no solo económico, sino también cultural, político, ideológico, iba a tener más condiciones de avanzar en la sociedad argentina. Y creo que lo que pasó ayer fue que se demostró de que independientemente a quién hayan votado en el balotaje del 2023, todo lo que se movilizaron ayer, o todo lo que se promovieron por el 50 aniversario del golpe, lo que se demostró ayer es que en la sociedad argentina hay una gran reserva de memoria histórica y una gran reserva de coraje para salir a la calle a plantear que nosotros no estamos dispuestos a retroceder en la construcción de esa memoria histórica y que si hay nuevas generaciones a las cuales la dictadura del 76 le quedó muy lejos por razones generacionales, porque en el medio pasaron muchas cosas, nosotros vamos a dar una batalla para contagiar esa memoria. Nosotros decimos que así como se contagia el miedo, y la dictadura fue una experiencia de contagio del miedo, también el coraje se contagia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de contagiar el coraje para combatir a los que hoy retoman ese proyecto de muerte de la dictadura y también para contagiar la memoria, para que no se pierda en el pueblo argentino esa capacidad de pelear siempre para que nunca más vuelvan a gobernar la Argentina los mismos que lo hicieron en 1976 y con las mismas ideas de lo que lo hicieron en 1976. Muchas gracias. Dale. Hola, hola. Hola. Por ahí al fondo, ¿todo bien? Bueno, yo me paro un poco porque quiero que vean que soy alto. No, pero como empiezo siempre la charla, mi nombre es Horacio Pietragala Corti. Hace 25 años que puedo llamarme con el nombre que me puso mi mamá y mi papá, porque lamentablemente cuando asesinaron a mis viejos, a mí me apropiaron de bebé y me crió una familia cercana a militares con otro nombre, con otra identidad, y a partir de esto, por ejemplo, que me ven y soy bastante alto, de las diferencias físicas, pero también, aparte de las diferencias físicas, tenía un padrino teniente coronel, y a la vez tuve la suerte yo de caer en la escuela pública post dictadura militar, y los profes que tenía en la escuela pública siempre nos habían contado qué era lo que había sucedido en esos años anteriores. Entonces yo siempre tuve conocimiento de que había habido desaparecidos, de que se habían robado bebés, y todo eso me alimentó en la adolescencia, en la edad de ustedes más o menos, empezar a tener esa duda más presente y empezar a pensar si yo podía ser hijo de desaparecidos. Recién en el año 2002, después de la crisis del 2001,
me acerco a Abuelas de Plaza de Mayo a averiguar mi identidad y ahí compruebo que soy hijo de Liliana Corti y de Chacho Pietragala, dos militantes políticos que fueron asesinados por la dictadura militar. Mi mamá cuando tenía 26 años y mi papá cuando tenía 27, es un año antes al asesinato de mi mamá, en el año 75 mi papá. Yo arranco siempre con esto porque quienes fuimos, y ustedes que hoy están en este contexto viviendo, y más con lo que dijo Itaí recién, con lo que contó que significó la marcha de ayer para todos nosotros y nosotras, ustedes saben que hay militares, los militares que llevaron adelante estos asesinatos, la mayoría, bueno, muchos murieron, pero la mayoría fueron condenados por delito de lesa humanidad. ¿Sabían esto? Bueno, fueron condenados en juicios que lamentablemente en Argentina esos juicios no fueron siempre. Ustedes tienen que pensar que cuando nosotros teníamos su edad, podíamos ir al supermercado y encontrarnos con el torturador de nuestros padres, con el violador de alguna compañera que ha sido desaparecida. Una madre de Plaza de Mayo se podía encontrar con el militar que era el que asesinó a su hija. ¿Se entiende? La democracia que teníamos cuando nosotros teníamos su edad. Y esto es importante porque más allá de que hubo un juicio a las juntas, que todos ya deben saber porque lo habrán visto en la película también, hubo avances y retrocesos, como bien decía Itaí, en nuestro proceso democrático, pero durante mucho tiempo, y más en los 90, en un periodo neoliberal, terriblemente neoliberal, igual que el que estamos viviendo ahora, los militares y el pedido de justicia no era algo masivo de gran parte de la sociedad. Sí había sectores políticos que acompañaban a los organismos de derechos humanos y que pedían justicia por los asesinatos que habían cometido esos genocidas. El único delito que no había entrado en las leyes de impunidad era el robo de bebés. Fue el único delito por el cual Abuelas de Plaza de Mayo y gran parte de los organismos empezaron a demostrar que hubo un plan sistemático de robo de bebés para poder condenar o detener a los responsables y tal vez a la cúpula más alta de lo que fue esa dictadura militar. Pero la verdad que la mayoría estaban impunes. Yo siempre comento esto porque a veces creemos que todo fue de la misma manera y ustedes que tienen 16, 17 años, por atrás veo tal vez pibes de 14, 15, pensar 50 años atrás para ustedes es un montón. Pensar que esta dictadura militar pasó hace 50 años atrás, para ustedes dice, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Es como cuando yo tenía la edad de ustedes y pensaba lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Yo lo veía como una película de blanco y negro que nada tenía que ver con lo que nosotros estábamos viviendo cotidianamente. Pero esa dictadura militar todavía dejó secuelas dentro de nuestra ciudadanía, de nuestra sociedad, a las víctimas, la cantidad de desaparecidos, la cantidad de hombres y mujeres que tienen nuestra edad y que no conocen su verdadera historia. Esto demuestra que esa dictadura todavía dejó secuelas, tanto en materia de derechos humanos, pero también en materia económica. Por eso, a partir de ese 2013, acá tal vez tengamos diferencia con compañeros que estamos acá sentados, pero hay algunos reconocimientos, otras cosas que no, que sí. Pero la llegada de Néstor Kirchner y de Cristina al gobierno tuvieron un cambio cualitativo en materia de derechos humanos.
Primero porque no es que ellos eran iluminados y dijeron vamos a llevar adelante una política de derechos humanos, sino que ellos, como generación de nuestros viejos, eran la misma edad que tenían nuestros padres que estaban desaparecidos, tanto Néstor y Cristina, eran de esa generación, sentían el compromiso por su generación, pero a la vez también abrazaron a las madres, a las abuelas, a los organismos de derechos humanos, cuando no era una demanda de gran parte de la sociedad. Y a partir de esa conjugación se pudo llevar adelante acciones que hasta el día de hoy, ni siquiera teniendo un gobierno negacionista como el que tenemos hoy, pueden llevar adelante retrocesos. Los organismos de derechos humanos siempre estuvieron reclamando memoria, verdad y justicia. Cuando llegaron los indultos fue un golpe muy grande para los familiares. Imagínense que la posibilidad de poder tener algo de verdad era a partir de los juicios. Y cuando hubo indultos, la verdad que esa posibilidad de tener algo de verdad tuvo retrocesos muy grandes. Es más, muchos de nuestros familiares perdieron toda esperanza de poder saber algo de lo que había pasado con los desaparecidos o con los nietos. Ahora, cuando el Estado vuelve a abrazar a los organismos de derechos humanos, como dije antes, se llevaron adelante acciones que hoy, a pesar de este gobierno neoliberal, no tienen retroceso. ¿Por qué me detengo en esto? ¿Por qué me detengo en esto? Porque no fue mágico. Lo que quiso hacer Néstor y Cristina fue dar la discusión ideológica y también tratar de conquistar el gran sentido común de nuestra sociedad. Ahora, para poder lograr eso y que hayan encuestas en este último tiempo que dijeron que el 70% de la población repudia lo que hizo la dictadura militar, ese gobierno no solo tuvo que abrazar a los organismos, sino que tuvo que darle respuesta a la demanda de la sociedad que tenían en ese momento, después de una crisis fenomenal como fue la crisis del 2001. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces pensar que solamente una acción puede llevar adelante una penetración en la sociedad por la disputa del sentido común es un error, que es el error que está cometiendo claramente este gobierno. Claramente este gobierno. La mirada de Néstor Kirchner fue, mientras le doy respuesta a gran parte, obvio que siempre falta, ¿no? Obvio que siempre falta reparar después de procesos neoliberales como el que estamos viviendo. Pero lo que quiso llevar adelante es una respuesta cotidiana a los problemas de la gente. Volver a que haya fuentes de trabajo en Argentina, que vuelva a haber salarios dignos, que se empiece a organizar la vida de cada familia argentina. Los que están atrás, por favor, dejen de gritar porque es imposible. Es imposible. Todo bien, pero hablen despacito por lo menos, de verdad. Porque si no, cada vez más afónicos vamos a quedar. Y lo que quiso hacer es tratar de resolverle la cotidianidad a cada familia argentina después de la declive que fue esa crisis del 2001. Ese fue el interés superior, porque a partir de ir dando respuesta cotidiana, podía ir metiendo temas de agenda o temas que tenían que ver con el pasado, como reparar lo que significó esa dictadura militar y que sean mejor aceptados por gran parte de la sociedad. Por eso digo, cuando un gobierno lleva adelante una política que tiene que hacerse carne en gran parte de la sociedad, y ya termino, no la puede hacer solamente haciendo un video el 24 de marzo, como está haciendo el gobierno de Milei. No es que estoy recomendando al gobierno de Milei. Lo que estoy diciendo es que el gobierno de Milei está llevando a la Argentina a una crisis económica estructural. Y encima quiere dar una batalla en el sentido común de que
quienes llevaron adelante el primer periodo neoliberal en Argentina, que fue esa dictadura militar tiene que ser por lo menos bien visto o tiene que entrar en discusión las acciones que llevaron adelante por parte de la sociedad. Lamentablemente, la historia nos dice que eso va a ser imposible, porque también nos pasó a nosotros también, en el último gobierno que gobernamos, en el gobierno de Alberto, y que también se han cometido errores. Abrazar a los organismos de derechos humanos, pero sin escuchar la demanda de la gente y estar a tiro atrás de los problemas de la gente, es un error conceptual y político y trae consecuencias gravísimas. Por eso, la mejor manera de llevar adelante políticas de derechos humanos en nuestro país, más allá de abrazar a los organismos, más allá de reparar a las víctimas, siempre es recordar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, pero no con la foto y con el monumento, desde su lucha. Recordar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos desde la lucha que ellos llevaron adelante. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora sí, el diputado Pitrola. Bueno, gracias. Yo voy a hablar sentado porque Horacio es chiquitito, por eso habló parado. Yo en cambio no, voy a hablar sentado. Yo soy diputado nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y bueno, entré por primera vez a la Cámara en diciembre del 2013 y mi primera acción fue una audiencia pública con Pérez Esquivel, con Norita Cortiñas y otras organizaciones de derechos humanos por la destitución de César Milani, que en ese momento fue nombrado jefe del ejército, un general comprometido con los crímenes de lesa humanidad. Así que nuestro compromiso de lucha ha sido, bajo todas las circunstancias, bajo todos los gobiernos, contra los crímenes de lesa humanidad. La movilización de ayer fue extraordinaria. No tenemos un número, a lo mejor 400.000, a lo mejor 600.000, a lo mejor 1 millón, pero fue crucial a los 50 años porque enfrentamos hoy un gobierno negacionista de la dictadura genocida. Y esto tiene una proyección hacia el pasado y una proyección hacia el futuro. Por eso es tan trascendente, por el gobierno que tenemos delante, además de cumplirse 50 años. Miren, brevemente, el tercer cuerpo de ejército, la noche del 23 de marzo de 1976, me fue a buscar a mi casa para llevarme a lo que fue La Perla, el gran campo de concentración de la provincia de Córdoba. Naturalmente yo no estaba, teníamos domicilios alternativos, así los llamábamos, a la organización para eludir la represión que teníamos en mi organización política, que es la predecesora del Partido Obrero en aquellos años. Bueno, esto me lleva de entrada a un problema clave, porque ¿por qué me fueron a buscar? Yo era delegado general del Banco de Galicia en la ciudad de Córdoba. Me fueron a buscar porque era delegado sindical combativo. Este es un tema clave. La dictadura tuvo una función histórica, en nuestra opinión, que fue la de liquidar en sangre, ahogar en sangre el proceso histórico revolucionario que se inició con el Cordobazo en 1969.
Esto fue 7 años antes. Hubo un gran proceso político en el medio, pero esos años estuvieron marcados por un enorme ascenso de las luchas populares, de los estudiantes, formidable, por supuesto, del movimiento obrero y de todo el movimiento popular a lo largo y a lo ancho del país. Fue la etapa del rosariazo, del mendozazo, del tucumanazo, de grandes procesos políticos en la vanguardia popular de la juventud y el movimiento obrero. Entonces, la función histórica de la dictadura fue aniquilar definitivamente ese proceso. Ahora bien, en Córdoba, nosotros teníamos una previa de la dictadura antes de la dictadura. El gobierno de Córdoba había sido intervenido por Perón desde el gobierno en enero de 1974, pocos meses después de las elecciones del 73. Hubo un golpe de Estado en Córdoba, dado por la policía, llamado Navarrazo, y Perón interviene en la provincia. Y se fundaron rápidamente, después del ascenso de la fórmula Perón-Perón, Perón-Isabel Perón, las 3A. Las 3A fueron la Triple Alianza. Se llamaba Alianza Anticomunista Argentina. Esas 3A fueron grupos de choque paramilitares que se cobraron 2.000 vidas antes del golpe del 76. Y esto fue la preparación de la dictadura militar. No se puede entender el proceso político y la llegada de la dictadura si no tocamos este tema, porque miles de compañeros, entre ellos también compañeros del Partido Obrero, hay 2 mártires llamados Miguel Ángel Bufano y Jorge Fischer, delegados de la pintura, que fueron delatados por el sindicato y asesinados por la 3A. Y el delator, el burócrata del sindicato, fue secretario general hasta hace poco. Lo mismo que Gerardo Martínez, actual secretario del gremio de la construcción, que fue agente del batallón 601 de inteligencia para la delación durante la dictadura militar. Entonces vemos muchos fenómenos políticos, un peronismo con Perón que vuelve a la tarea de atacar la izquierda peronista y no peronista. Desde el día que volvió se produjo la masacre de Ezeiza. Ustedes pueden examinarlo históricamente. Y todo este proceso siguió después de la muerte de Perón, con Isabel, con López Rega. Ha habido múltiples luchas y se llega a la huelga general de 1975. Isabel Perón es derrotada por una huelga general que nació en las coordinadoras obreras de la zona norte y se extendió en todo el país. La burguesía, toda la clase capitalista argentina, llegó a la conclusión de que Isabel no podía gobernar para la función de derrotar el proceso popular y de la vanguardia obrera y estudiantil. Y empezó la cuenta regresiva hacia el golpe militar. Yo quiero poner muy claro, el 16 de febrero del 76 hubo un lockout patronal. Lockout quiere decir una huelga, pero patronal. En vez de huelga obrera, huelga patronal. De la Unión Industrial, de la Sociedad Rural, de la Asociación de Bancos, de las cámaras del comercio,
de toda la clase capitalista reclamando el golpe. 16 de febrero de 1976, Ricardo Balbín, líder del radicalismo, llamó a terminar con la guerrilla fabril, que era el proceso de lucha de todo el movimiento obrero. La burguesía y sus partidos le dieron 310 intendentes a la dictadura, los radicales, y 169 el peronismo. Por eso es bien llamada una dictadura cívico-militar. Nora Cortiñas le agregaba cívico, eclesiástico, militar, con mucha razón, porque la iglesia estuvo metida hasta acá con el golpe militar. Por supuesto hubo curas tercermundistas que fueron perseguidos y hasta asesinados en los campos de concentración. Entonces, esto es clave para entender la dictadura militar. Fue un mandato de toda la clase capitalista para terminar con un gran proceso político revolucionario de izquierdas en el movimiento obrero, estudiantil y popular. Ahora quiero tocar un tema para terminar. Otras cosas podemos profundizar, por ejemplo, la enorme resistencia obrera que hubo durante la dictadura. Por eso la mayoría de los desaparecidos son trabajadores y estudiantes, por supuesto, y militantes populares. La resistencia fue enorme, pero quiero tocar un tema que tocó Itaí muy bien, que es lo del consenso que habría roto Milei. Con su negacionismo, se dice, rompió el consenso democrático de 40 años. Desde el Partido Obrero creemos que es falso, porque primero, Alfonsín le propuso a las juntas militares que se autojuzgaran, lo rechazaron, pedían la amnistía y ahí vino el juicio a las juntas, pero solo a las juntas, no a todos los militares y policías que habían ejecutado las torturas, los robos de bebé, las violaciones, las desapariciones y los vuelos de la muerte en los campos de concentración como la ESMA. No, solo la cúpula. Vino la teoría de los dos demonios. Ningún dos demonios. No hay igualdad entre los victimarios del terrorismo de Estado y las víctimas, aunque fueran compañeros de las organizaciones guerrilleras. De ninguna manera, ningún dos demonios. Después vinieron las leyes de obediencia debida y punto final, pactadas por José Luis Manzano y César Jaroslavsky en tiempo del gobierno de Alfonsín. El pacto de impunidad siguió una lucha muy profunda hasta que después del argentinazo se tiran abajo esas leyes. Pero habíamos tenido el indulto de Menem. Menem indultó a la Junta y a los líderes de las organizaciones guerrilleras que habían sido juzgados por Alfonsín en una igualdad de condiciones. Se luchó contra el indulto y se abre el proceso de los juicios de memoria, verdad y justicia que seguimos luchando hasta el día de hoy. Entonces, vamos ahora, final. El Partido Obrero cree que la lucha contra el gobierno de Milei y su negacionismo tiene un enorme contenido hacia el futuro, porque están buscando edificar una democracia de infantería, como la de Trump, que mete en un avión esposado y matan a los inmigrantes de los Estados Unidos, como las bombas que están tirando en Venezuela y en todo el mundo, que tenemos que luchar para que se vaya Milei, para que se vaya Trump, para terminar con la guerra imperialista y para terminar con un plan de lucha
y con una huelga general, superando la burocracia sindical, para que se vaya Milei con el pueblo en la calle, que es el que en definitiva ha cambiado históricamente a la Argentina. Muchas gracias. Pido por favor ahí en el fondo un poco más de silencio, que hay mucho ruido, por favor. Bueno, hola a todas, todos y todes. Me presento, soy Juan Marino, soy diputado nacional por el bloque de Unión por la Patria, soy militante y fundador del Partido Piquetero y del Movimiento Derecho al Futuro, del MDF. Antes de hablar de los 50 años del golpe, quiero hablar de otro aniversario, que es algo que pasó hace 20 años, y es algo que pasó hace 20 años acá. O mejor dicho, en 2026 se cumplen 20 años. ¿A alguien se le ocurre qué pasó hace 20 años acá? No, yo creo que hace 20 años acá tuvieron la histórica toma de Buenos Aires, que fue una cosa extraordinaria. En el 2006 yo era presidente del Centro de Estudiantes del Pellegrini y nosotros veníamos acá a bancar la toma del Nacional. Esa toma fue muy importante porque ustedes, los estudiantes de Buenos Aires, antes de esa toma, no podían hacer asambleas, no podían hacer tomas, y los sancionaban si decían en voz alta la palabra toma. Es literal, real, no lo estoy inventando. Decían la palabra toma en un aula, les clavaban una sanción. Llegó el momento en el cual lograron organizarse, tomaron el colegio y reclamaban un consejo de convivencia para discutir las sanciones, porque si no los sancionaban por cualquier cosa se los dejaban libres, porque no los dejaban hacer asambleas y todos sus reclamos, y lo lograron. También reclamaban la renuncia de uno de los tres vicerrectores, el vicerrector Zimmerman, que eran a los más derechistas que tenían acá en el colegio. Y ganaron. Y gracias a esa toma del 2006, que fue en fin de junio del 2006, lograron hoy poder hacer esto. Lograron tener el derecho a lo que hicieron el año pasado, que fue tomar el colegio por la ley de financiamiento universitario. Fue una conquista de la lucha, una conquista de la democracia estudiantil, que es esa conquista gracias a la cual están pudiendo hacer lo que están haciendo hoy. Y me parece que es muy valioso ese ejemplo, esa memoria histórica, porque esas conquistas de la democracia estudiantil, de la democracia popular, esas conquistas democráticas, son producto de la lucha, son las conquistas que tenemos que defender hoy, no solo en el movimiento estudiantil, sino a nivel nacional contra Javier Milei. Estaría bueno capaz que en junio el Centro de Estudiantes organiza una jornada recordando la histórica toma del 2006 y que convoquen a las compañeras y compañeros que en ese momento estaban en el centro. Es importante esto de que hay que defender lo que conquistamos, más hoy cuando lo tenemos a Javier Milei en la presidencia de la Nación. Hay una palabra que me parece que es muy importante que no nos tenemos que olvidar cuando estamos hablando de los 50 años del golpe, que es la palabra imperialismo. Nunca nos podemos olvidar de la palabra imperialismo cuando hablamos del golpe militar, del golpe cívico-militar del 76. El golpe del 76 estuvo inscrito en lo que era el Plan Cóndor, promovido por el imperialismo estadounidense. Las Fuerzas Armadas argentinas iban a la Escuela de las Américas a adoctrinarse bajo las órdenes del Pentágono estadounidense, y el golpe militar en Argentina fue parte de todo un proceso de golpes que se desarrollaron a nivel continental promovidos por el imperialismo yanqui. Entonces hay un hilo conductor directo cuando 50 años después lo vemos a Milei en el mes del 50 aniversario del golpe yendo a firmar el escudo de las Américas de Donald Trump. No es un dato menor, es el dato central en el 50 aniversario del golpe. Firmó el escudo de las Américas de Trump, que es básicamente Trump diciendo voy a usar a las Américas como escudo mientras voy a la guerra contra todo el resto del mundo. Pero un par de días antes fue el ministro de Defensa, que se llama Presti, que es militar. Por primera vez en décadas hay ministro de defensa militar, es un retroceso. Antes los ministros de defensa eran civiles, por un criterio estrictamente político, y firmó con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Rick Hexet, el compromiso de que van a usar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna, de seguridad interior. Eso en Argentina está prohibido. Se logró, entre muchas otras conquistas, que las Fuerzas Armadas no puedan intervenir en tareas de represión interna, de seguridad interior.
Y fue el ministro de Defensa de Milei y firmó con el secretario de Guerra de Estados Unidos que van a usar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interior, que se comprometen a el gobierno estadounidense que van a usar las Fuerzas Armadas en tareas de represión interior. Es muy grave. Y Milei declaró públicamente, y Lanari, el nuevo vocero presidencial, declaró públicamente, Kirchner, el canciller, declaró públicamente que si Estados Unidos le pide a la Argentina colaboración militar en cualquiera de sus aventuras militares, este gobierno le va a prestar ayuda militar para las guerras de Trump, a 50 años del golpe. El proceso de lucha posterior a los golpes en América Latina contra el imperialismo estadounidense conquistó varias cosas. Y una de las cosas que se conquistó en América Latina y el Caribe, poner en claro que América Latina y el Caribe es una zona de paz. Entonces, cuando hablamos de las conquistas democráticas, no solamente hablamos de las conquistas en relación con los derechos democráticos, a organizarse, a participar, a militar, también hablamos de la conquista democrática del consenso de que América Latina y el Caribe es una zona de paz. Y Milei está rompiendo ese consenso cuando dice que se va a sumar a la guerra de Trump. Es muy grave, es muy grave. Entonces, naturalmente, se cumplen 50 años, es un momento de balances históricos, es un momento de discutir la naturaleza de la democracia. Naturalmente, quienes somos marxistas criticamos a la democracia porque entendemos que la democracia es la expresión de un sistema político estatal y por lo tanto, como todo Estado, es la expresión de la existencia de la explotación de clases y proponemos un horizonte superador. Ahora, cuando es el fascismo el que está barriendo con la democracia realmente existente, la tarea es defender el frente único en defensa de esa democracia en contra de esa ofensiva fascista. Lo que está haciendo Trump con el ICE en Estados Unidos es el intento de fascistizar todo el aparato estatal estadounidense, vertebrándolo a través de esta agencia de persecución que han montado, que no es solo para deportar inmigrantes, sino que también ha asesinado a personas estadounidenses que estaban repudiando el accionar del ICE. Es el fascismo trumpista que busca institucionalizar la transfobia. Y por eso estuvo muy bien cuando se hizo la marcha del orgullo antifascista el año pasado, este año, porque fue cuando Milei asume Trump y Milei sale a hacer un discurso identificando homosexualidad con pedofilia para congraciarse con Trump, con Elon Musk, y además porque es su propia ideología. No es solamente un problema de discurso, es un problema que es un discurso que se traslada a acciones institucionales, es un discurso que se traslada a una acción política y que por lo tanto exige que nos unamos en contra de Milei y en contra de Trump. Que pongamos en pie el frente único contra Milei. Que pongamos en pie la unidad continental en contra de Trump. La unidad mundial en contra de las guerras de Trump. El presidente de Colombia propuso convocar un frente mundial contra la guerra. Muy bien, estamos de acuerdo. En Europa hay partidos de izquierda como Podemos, por ejemplo, que está planteando una gran campaña europea por el cierre de las bases estadounidenses, por la ruptura de la OTAN, por el aislamiento de Trump. Muy bien también. Acá en América Latina y el Caribe tenemos el desafío inmediato de defender a Cuba. Ya secuestraron al presidente de Venezuela y bombardearon 4 ciudades venezolanas. Ahora iniciaron una guerra contra Irán y Trump ya dijo que el próximo objetivo es Cuba. ¿Vamos a esperar que invadan Cuba para hacer algo? ¿Vamos a esperar que Milei efectivamente termine mandando tropas a una invasión a Cuba? ¿O mandando tropas a la guerra de Trump contra Irán? Ya desde el 2024 Milei firmó un acuerdo que pasó desapercibido de colaboración militar en el Golfo Pérsico de nuestra Marina, la Marina Argentina. Son cosas que exigen una acción política frentista en unidad para ponerle un límite. Ayer la marcha fue muy importante en ese sentido, porque demostró que hay una enorme fuerza social multitudinaria que está dispuesta a salir a la calle y a luchar para decirle basta a Milei. Lo que se necesita es que haya una dirigencia que esté a la altura de ese pueblo que se moviliza y a la altura del momento histórico, que entendamos que la historia nos interpela, que entendamos la gravedad de la situación, que coordinemos, que nos unamos para derrotar a Javier Milei. Un Milei que ha celebrado y se ha atribuido para sí
que gracias a él fue encarcelada y proscripta Cristina Fernández de Kirchner. Otra expresión de cómo están matando la democracia en Argentina. Bueno, hay que poner en pie ese frente contra Milei. A los dirigentes y dirigentes que piensan que es mejor ir a transar con el gobierno porque el gobierno ganó las legislativas, como algunos gobernadores que acuerdan con el gobierno en el Congreso, a las dirigentes y dirigentes que quizás piensan que todavía no es el momento de salir a enfrentarlo, o incluso a quienes están en una situación de internismo, discutiendo entre nosotros, todos tenemos que discutir para que todo eso se termine y entendamos cuál es el principal desafío, y que el principal desafío es ganar la Milei. Y que puede ser ganar las elecciones el año que viene, las presidenciales, o puede ser hacer del juicio político, que es lo que nosotros proponemos, que yo presenté de hecho un pedido de juicio político hace pocas semanas y que ahora voy a presentar la ampliación del pedido de juicio político, por lo que dijo sobre la guerra contra Irán y por su participación en el caso Libra. Puede ser el juicio político, puede ser ganar las elecciones. Lo que tiene que quedar claro es que no aceptamos 4 años más de Milei. No aceptamos 4 años más de Milei en defensa de la democracia, en defensa de la paz, en defensa de la memoria, la verdad y la justicia. No vamos a esperar a que mande soldados argentinos a participar de la guerra de Trump. No vamos a permitir tanta impunidad como es lo de la ANDIS, el caso Libra, el 3% de Karina y todos los escándalos de corrupción de este gobierno. Que no ejecuta la ley de financiamiento universitario, una ley que ratificamos en el Congreso después de tanta lucha del movimiento estudiantil y del movimiento docente. Que no ejecuta la ley de emergencia de discapacidad que fue insistida en el Congreso con más de 2/3. Todas causales de juicio político. El movimiento estudiantil, el movimiento obrero que sufre los despidos, los cierres de empresas y que encima lo tiene que soportar a Milei en la apertura de sesiones legislativas diciendo que es moralmente justo cerrar empresas y despedir trabajadores. Las personas con discapacidad y sus familiares, las jubiladas y los jubilados que nos reprimen todos los miércoles en el Congreso, todos los movimientos de lucha de este país tienen la necesidad de que no haya 4 años más de Milei. Y quienes jugamos o intentamos jugar un rol de dirigencia política, de construcción política, de militancia política, tenemos una responsabilidad. Y tenemos que bregar sistemáticamente por construir esa unidad, ese frente, para defender todas esas luchas populares, para defender esas compañías y compañeros que marcharon ayer por el 50 aniversario del golpe y para decirle basta a Milei. No aceptamos 4 años más de Milei en defensa de la memoria histórica de los 30.000, o le ganamos las elecciones el año que viene o le hacemos el juicio político, pero de alguna forma evitamos que Milei siga la presidencia. Muchas gracias, compañeros. Me parece que ya podemos abrir el espacio para las preguntas de gente Dani Donal, si tiene que preguntar algo. Bueno, buenas. Primero que nada me presento. Yo soy Fran, voy a por décima, soy consejera de convivencia. Me parece que mi pregunta para ustedes es la consigna de Abuelas de Plaza de Mayo para este año fue florecerán pañuelos. Y eso va totalmente en contra de los dichos que vienen sonando hace mucho, pero especialmente después de la pandemia, de que los jóvenes son cada vez más de derecha, de que los jóvenes están cada vez más despolitizados. Y entonces, Abuelas, y es lo que dijo Tati Almeida la semana pasada y hace un par de días lo repitió, que las luchas nos las están cediendo a nosotros los jóvenes, y que nosotros somos los que tenemos que continuar esas luchas. Mi pregunta es, por un lado, ¿cuál es su lectura política, pero además cuál es su consejo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como centro de estudiantes, como juventudes, para tal vez seguir de alguna manera esta responsabilidad que nos dejan las madres y las abuelas de Plaza de Mayo? Bueno, hola, me presento, yo soy Ona, vicepresidenta del centro, y quería preguntarles, retomando un poco lo que dijiste, que actualmente estamos en un contexto en el que tenemos un presidente que constantemente pasa por encima del Congreso, como hace poco cuando firmó el Escudo de las Américas, o no respetando las cosas que se votan en el Congreso. Si hoy en día ven peligrar la democracia o creen que es una exageración
reflexión, compararlo con otras épocas, y como diputados, si sienten que está en peligro la democracia, ¿qué planean hacer? Gracias. Bueno, y también abrimos las preguntas al público, no sé si alguien tiene alguna para hacer, anímense si tienen alguna. ¿Alguien? Nadie, bueno, arrancamos con eso, si cualquier cosa, pues hacemos al revés ahora, arrancamos con eso para el lado. Y pido un poco más de silencio, por favor. Bueno, a la segunda pregunta hay que hacer juicio político. Naturalmente el camino institucional que la Constitución nos habilita para efectivamente ponerle un límite a tanto proceso de destrucción de la democracia. Nosotros caracterizamos que sí, la democracia está en riesgo, naturalmente. Ellos, desde que asumieron, van testeando los límites de la democracia hasta dónde puede llegar. DNU 70, ley bases, el decreto de financiamiento millonario de la CIDE, bueno, reanimaron la CIDE básicamente, estos intentos y proyectos de ley que se supone que van a intentar avanzar para que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior, o sea que lo que acordaron en Estados Unidos tenga traducción legislativa acá, la baja en la imputabilidad, y así se van sumando muchas otras cosas. Bueno, el ataque permanente al derecho a la protesta, lo que hacen todos los miércoles frente al Congreso de la Nación, la persecución, acusar a quienes se movilizan de terroristas, armándoles causas judiciales para amedrentar al conjunto de las organizaciones, para construir un andamiaje jurídico de persecución a las organizaciones populares y de lucha de este país. Son todas expresiones de que van destruyendo la democracia que existe hoy en Argentina. Y podemos discutir naturalmente sus límites, sus características de esta democracia semicolonial, pero que evidentemente para el proyecto estratégico del imperialismo yanqui, que tiene en su expresión local a Javier Milei, necesita barrer con esos elementos democráticos existentes en nuestro país, incluso con las conquistas de la democracia obrera, la democracia estudiantil que hay dentro de esta democracia semicolonial, como el derecho a la protesta, el derecho a tomar el colegio, a movilizarse. Bueno, sí está en riesgo y sí hay caminos para enfrentarlo. Incluso el Congreso podría intentar una variante intermedia. Si no están de acuerdo con el juicio político, como mínimo podríamos votar en el Congreso una resolución que resuelve que el Estado argentino no se involucra en la guerra de Trump, que el Estado argentino no va a mandar ningún tipo de colaboración en materia logística, de armamento, de soldados, y que el Estado argentino y el Congreso de la Nación le comunica a las cancillerías de todo el mundo que nosotros no participamos de ninguna de esas guerras, las repudiamos y defendemos a América Latina y el Caribe como zona de paz. Hay variantes intermedias a través de las cuales el Congreso de la Nación podría avanzar para poner un límite, decir que no. Se requiere la decisión política de decirle que no a Trump. Decirle que no a Trump. Eso es lo que es necesario. Y en función de eso defender nuestra región, la unidad continental, la patria grande latinoamericana, defender a nuestro pueblo hermano de Venezuela, independientemente de lo que opinemos sobre el gobierno venezolano. Porque cuando fue la guerra de Malvinas estábamos en dictadura y había que defender a la Argentina en contra de la agresión británica y no estábamos poniendo por delante la caracterización que teníamos sobre la dictadura argentina por encima del interés nacional de la necesidad de defender Malvinas frente a la agresión británica. Lo mismo ocurre con Venezuela, lo mismo ocurre con Cuba. Hay que defender la soberanía de los países latinoamericanos frente a la agresión de Trump. Se requiere decirle que no a Trump. En relación con la primera pregunta, tienen que hacer lo que están haciendo. Lo que están haciendo es espectacular y les están honrando el mandato de las abuelas de Plaza de Mayo, de las madres de Plaza de Mayo. Estas charlas, estas conversaciones, estas reuniones. Fíjense lo que yo les planteaba. Les pregunté si se acordaban o no que en el 2006 sacaron una toma histórica y muchos de ustedes ni lo tenían registrado. Y para eso está bueno hacer estas charlas y estas conversaciones, porque ahí se recupera todo un hilo histórico, hilo de continuidad. Néstor, que era delegado secundario en el Cordobazo y después delegado bancario frente a la dictadura, el compañero Pietragala, recuperado gracias a la lucha de las abuelas, un luchador por los derechos humanos. Y Taíque fue presidente de la Fuga. ¿Qué año fuiste presidente de la Fuga? ¿Qué año fuiste presidente de la Fuga vos? 2009, presidente de la Fuga. 2010, yo que fui presidente de Pellegrini en el 2006. Bueno, es todo un hilo de continuidad histórica y ustedes que ahora son los secundarios, que son el presente y son el futuro, esto es lo que hay que hacer para mantener ese hilo de continuidad, esa memoria histórica y sobre esa base construir las nuevas generaciones de cuadros, de militantes, antiimperialistas, revolucionarios, luchadores, antifascistas,
defensores de esa lucha histórica por memoria, verdad y justicia, que continúen y que sean mejores que nosotros y que logren mejores objetivos y mayores objetivos de los que van logrando las generaciones que los anteceden. Así que esto es lo que están haciendo, lo que debe hacer. Yo les propongo, si quieren, que hagan una nueva en junio reivindicando la histórica toma de Buenos Aires. Bueno, sobre estas dos preguntas, florezcan los pañuelos está destinado a un mensaje de futuro y a un mensaje a la juventud y a las nuevas generaciones. Yo en esto le agrego las consignas con las que marchamos ayer una cantidad de organizaciones de izquierda que hicimos un acto final después del acto central, tuvimos nuestro propio documento con organizaciones integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, no todas, y colocamos el tema de la derrota de Milei. Yo agrego acá este tema. Derrotar a Milei es absolutamente clave. Es la tarea central que une todas las reivindicaciones. Bueno, acá el compañero Marino reivindica el juicio político, el Partido Obrero también. Estamos empeñados en arrancar el juicio político a Milei. Lo de la estafa libra es ya final. Es un chorro comprobado, por mucho menos que eso cayeron presidentes en el mundo. Ahora, no creemos que lo van a hacer estos diputados que aprobaron la reforma laboral esclavista, que negociaron los gobernadores y que negoció la CGT. No va a venir de ahí, va a venir de la lucha del pueblo en la calle. Esto es clave. Y voy a la segunda pregunta. ¿La democracia está en peligro? Hay que ver qué entendemos por democracia. Esta democracia capitalista está dando a luz en todo el mundo regímenes de fuerza. Donald Trump es el más importante. Está muy bien lo que planteaba Marino en el sentido de que tenemos que exigir la ruptura con el alineamiento de Argentina con Donald Trump y con el carnicero Netanyahu, responsable del genocidio del pueblo palestino. Ahora, este tipo de democracias la vamos a derrotar con la movilización popular para abrir otro curso. Ha pasado que las grandes movilizaciones derrotaron a la dictadura de Onganía en el 69 con el Cordobazo, a la de Videla, Macera y demás, el 30 de marzo con una gran movilización en 1982 que después, con la derrota de Malvinas, selló el destino final de la dictadura genocida de la que estamos hablando. Pero también la derrota del régimen de la Rúa y Cavallo, una movilización popular que llamamos Argentinazo en diciembre del 2001, puso arriba de un helicóptero el gobierno de la Rúa y Cavallo. Nos acusan del club del helicóptero, desde la batalla cultural, como decía Itaí, de Milei. Nosotros somos del club de que se vaya Milei para que gobiernen los trabajadores y se abra una perspectiva para el pueblo argentino. De ese club somos con toda seguridad. Gracias. No sé si alguien del público quiere hacer una pregunta. Si no, sí, ahí hay una pregunta. A ver.
Silencio, por favor, que va a hablar el compañero. Buenas tardes, yo soy Juan de Segundo 12. Tengo una pregunta con respecto a la marcha de ayer. ¿Por qué decidieron ayer defender una marcha independiente sobre todo los movimientos de izquierda? Inevitablemente para mí, porque no la van a contestar los compañeros que no fueron parte de la marcha. Miren, algo dije, nosotros hemos integrado históricamente el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que desde hace unos 30 años agrupa un sector de las organizaciones de derechos humanos, asociación de detenidos y otras, y organizaciones de izquierda, de derechos humanos y partidos políticos de izquierda. Todos los años movilizamos a la plaza y tenemos nuestro propio documento y nuestro propio acto. ¿Por qué? Nosotros decimos no a la represión de ayer y de hoy. Y en democracia hemos tenido, bajo todos los gobiernos, continuismo, represión, incluso el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira por una patota sindical en el año 2010. Entonces, hay una continuidad de lucha. Hemos reclamado por la aparición con vida de Jorge Julio López, desaparecido en democracia. Hemos estado contra la ley antiterrorista, aprobada en el gobierno democrático de Cristina Kirchner, por presión norteamericana. Es decir, tenemos la posición del no pago de la deuda, que no compartimos otras fuerzas políticas. Somos del no pago y la ruptura con el FMI. Bueno, por estos motivos históricos, todos los 24 tenemos una posición propia, hacemos una columna independiente y un acto con un documento propio. No obstante, ser parte de toda la movilización general que hacen otros organismos que, como el de Pietragala, de hijos, de sectores de madres. Las madres tuvieron y tienen varios sectores, han tenido distintas posiciones políticas. Bueno, esto. Espero haber respondido a la pregunta. Bueno, si les parece ya podemos ir haciendo un cierre. Si quieren los diputados 5 minutos cada uno, no sé si les parece bien, o 10, lo que les parezca. Bueno, hago el cierre un poco dialogando con Ona, ¿no? Ona y Fran que plantearon. La democracia es algo que nosotros siempre, a veces, bueno, soy más grande que ustedes, sin embargo, nací en democracia, y que uno puede siempre dar por sentado, asumir que esto que pasó el 24 de marzo del 76, que también había pasado antes, forma parte de la historia y por lo tanto es difícil de imaginar que pueda volver a pasar. Pero si bien es difícil de imaginar que pueda volver a pasar, me parece que en este contexto particular, un poco por lo que dije antes en mi intervención y por lo que dijeron otros, yo no tengo dudas de que todo lo que hace el gobierno para tratar de relativizar, para negar, para reponer la retórica de los propios genocidas respecto a lo que fue el 24 de marzo del 76, de alguna manera prepara el terreno. Quizás no lo tengan que hacer, quizás no tengan que hacer un golpe, pero prepara el terreno para que el día de mañana se pueda justificar, por la razón que sea, reponer un régimen autoritario, un régimen que persiga, que secuestre, que asesine. Más allá de que obviamente también eso no significa que en democracia no pase, que se mate gente, que se reprima, pero estamos hablando de otra calidad. Pero lo otro que quiero decir sobre la democracia, que es obviamente no darlo por sentado, que la discusión no es solamente democracia o no democracia, sino que es
¿Qué democracia? ¿Qué calidad democrática? Porque no es igual de democrática una sociedad que tiene, por ejemplo, universidad pública y gratuita que una sociedad que no la tiene. Por más que haya democracia formal, por más que uno pueda votar cada 2 años, es más democrática una sociedad que tiene universidad pública y gratuita que una que no la tiene. Es más democrática una sociedad en la cual hay leyes que protegen a los más débiles que en una sociedad en la cual no existen esas leyes. Es más democrática una sociedad en la cual los trabajadores tienen derecho y se pueden organizar y pelear por sus derechos que una sociedad en la cual no lo pueden hacer. Entonces la discusión de la democracia no es solamente si podemos votar cada 2 años. Es en qué sociedad queremos vivir, cuál es la calidad democrática. Entonces, lo que hoy está en riesgo es eso también en la Argentina. Por más que no haya interrupción del proceso electoral, este es un gobierno que quiere construir una sociedad menos democrática. Sin universidad pública, sin derecho a los trabajadores, sin capacidad de organización, sin derecho a protestar, ¿no? Porque te dicen que no podés manifestarte porque hay un protocolo que no puedes cortar la calle. Es decir, todo eso hace la discusión de qué democracia tenemos. No solamente si podemos votar cada 2 años un candidato. Y lo otro que quiero decir para cerrar, más vinculado con la pregunta que hizo Fran, ¿no? Es esta idea de florecerán pañuelos. Hay una cuestión obvia, que es que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que para nosotros fueron una referencia ineludible en la lucha de la resistencia contra la dictadura y la lucha contra la impunidad después, se están muriendo. Y cada vez quedan menos, y es inevitable que pase. Y va a llegar un día, y no, por ahí nos están hablando de que no haya más madres y abuelas. Es así, es la ley de la vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando esas mujeres que durante todos estos años fueron una referencia no estén? Bueno, necesitamos, yo interpreto así, no sé, así interpreté yo como la consigna que propusieron ellas. Bueno, que llegó la hora de que eso que ellas hicieron durante todos estos años, de alguna manera se trasvase generacionalmente. Y cito con esto, la discusión sobre la memoria, la dictadura, el 24 de marzo del 76, no es solamente una discusión de memoria histórica, es una discusión de presente. Porque hay juicios en curso, porque hay nietos que todavía no descubren su identidad, esa lucha alguien la tiene que seguir. Entonces yo no les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer, porque no soy quien para hacerlo, pero sí el consejo que les daría es tómense en serio el tema, tómense en serio. O sea, no es una boludez. No es una boludez darle continuidad histórica a esta pelea porque nos constituye como sociedad. Hace a nuestra identidad nacional, hace a nuestra identidad como pueblo esta continuidad histórica de 50 años de lucha y de resistencia para sostener la memoria histórica, para sostener la bandera de la memoria, verdad y la justicia, y para decir que efectivamente nunca más queremos que en la Argentina se viole sistemáticamente los derechos humanos. Traten cada uno de ustedes de tomárselo en serio, de tomárselo como algo propio y de hacer su aporte, su granito de arena para que esto se mantenga viva, incluso cuando esas madres y esas abuelas ya no estén más en esta tierra. Eso. Bueno, breve, en el cierre, cortito, les quiero proponer a todos los que estén dispuestos una foto de apoyo a los obreros de FATE que ocupan la fábrica. Así que después, si les parece bien, con unos cuantos cartelitos hacemos una foto, una propuesta. Segundo, ¿qué unidad necesitamos? La unidad de la lucha por el financiamiento universitario, de apoyo a los jubilados, de apoyo al Garrahan y la discapacidad, la unidad de todas las luchas para crear el movimiento capaz de derrotar a Milei. Y en lo internacional, lo tocó mucho Marino, bueno, creo que sí debemos estar muy claros. Nosotros no apoyamos a Maduro, no era nuestro régimen, pero apoyamos al pueblo de Venezuela contra el bombardeo, apoyamos al pueblo de Cuba, víctima de un bloqueo criminal, y apoyamos al pueblo de Irán. Serán ellos los que digan
si quieren o no seguir teniendo teocracia, pero ahora por la derrota del imperialismo en Irán, en Líbano y en todos los países agredidos del mundo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya cerramos. Muchas gracias por venir y nada, nos vemos ahora en el resto de las actividades. Vengan con